Gloria a Dios en las alturas. Doy gracias al Señor que me da nuevamente la oportunidad de seguir llevando el mensaje de la predicación del Santo Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y le damos un fuerte aplauso al Cordero de Dios en las alturas porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre, Señor, por toda la eternidad. Me encuentro con la Biblia, que es la palabra de Dios, donde el Señor Dios Todopoderoso se ha revelado a sí mismo. Y específicamente me encuentro en el libro de San Mateo capítulo 16 versículo 13 en adelante, donde le voy a llevar la predicación con el tema la confesión de Pedro. Para entonces pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, y la Escritura de Dios dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bendito Dios. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta pregunta a sus discípulos. Quería saber, aleluya, qué murmullo había entre los hombres. Bendito Señor. Más que todo, quería específicamente saber la opinión de los hombres. ¿Qué decían? ¿Que quién era él? Bendito Dios. Santo es el Cordero de Dios. Precisa es la Escritura de Dios, que nos sigue dando conocimientos de parte de Dios. Viniendo Jesús, viniendo el Cordero de Dios a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Dígame. Aleluya, bendito Dios. Mire usted, el Señor Jesucristo se hacía como el que no sabía absolutamente nada. Pero déjame decirte, apreciado amigo, respetable audiencia, creación de Dios y pueblo de Dios, el Cordero de Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Nuestro Señor Jesucristo escudriña la mente y el corazón del hombre. El maestro de Galilea sabe todas las cosas ocultas que tiene el hombre en su corazón. Bendito Señor. Gloria y honra para el maestro de Galilea. Viniendo el Cordero de Dios a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres de mí? Dice el Cordero de Dios. Ellos le dijeron, los discípulos del maestro de Galilea le dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros Jeremías o algún profeta. Mire usted cómo es el asunto. Tremendo, impresionante, espectacular la palabra de Dios. Santo Sabalabarriba, Sasa, aleluya. Bendito Cordero de Dios. Interesante, interesante el anuncio
de parte del Cordero de Dios. Bendito Señor. Nuestro Señor Jesucristo hacía esta pregunta a sus discípulos, aleluya, gloria a Dios, porque siempre se escuchaba en la nación de Israel y específicamente en Jerusalén el murmullo que había entre los judíos cada vez que se encontraban con nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre andaba predicando el mensaje de la palabra de Dios. Siempre. Pero específicamente, aquí le voy a llevar a algo muy interesante por lo que hizo esta pregunta el Cordero de Dios a sus discípulos. Era por esto. Porque en la nación de Israel, y como es obvio, el Cordero de Dios era de su pueblo de Nazaret. Ahí vivía con sus padres adoptivos, José y María, de oficio carpinteros. Y nuestro Señor Jesucristo era hijo de carpintero. Bendito Señor. Pero para entonces, para que afirme la escritura de Dios, le voy a llevar al libro de Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante. Escuche por favor. Mire por qué el Señor Jesucristo preguntaba de esa manera a sus discípulos. Aleluya, gloria a Dios. Escucha esto. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Bendito Señor. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, de esta manera, aleluya, gloria a Dios, que nuestros hermanos judíos, o más bien le digo, los judíos, sabían perfectamente que el Cordero de Dios era hijo de carpinteros. Aleluya, gloria a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo también
tenía el oficio de carpintero porque ayudaba a sus padres adoptivos a la labor. Pero la confusión de los judíos era de que como a él le conocían como carpintero, de un día a otro se encontraron que este carpintero llamado Jesús predicaba con sabiduría y entendimiento estratosférico. Bendito Dios. Entonces, los judíos se escandalizaban y decían, pero ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? ¿Qué de bueno puede salir de los carpinteros? Porque en aquel tiempo el oficio de carpintería era el oficio más bajo de todos los oficios. Entonces, de esa manera, despreciaban al Cordero de Dios, bendito Señor, cuando Él predicaba esta bendita palabra del Santo Evangelio del Reino de los Cielos. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya, bendito Dios. Santo es el Señor. Mire usted cómo es el asunto. Por la misma razón, vino la pregunta de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Y dijo, ¿qué dicen los hombres de mí? Y la Escritura de Dios rápidamente nos explica, aleluya, gloria a Dios, y acompañado con el Espíritu Santo del Señor que nos revela lo que dejó escribiendo el Cordero de Dios. Escucha esto. Bendito Dios. Santo es el Señor. Los discípulos del Señor le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algún profeta. Indistintamente, lo que te vengo diciendo en esta predicación era porque de un momento a otro, el carpintero, el hijo de carpintero, comenzó a predicar este santo evangelio del reino de los cielos, donde nuestro Señor Jesucristo hacía milagros impresionantes, impactantes. Entonces, tenía lógica que la gente se quedaba totalmente admirado. Y de unos a otros los judíos se preguntaban y decían, ¿de a dónde tiene tanta sabiduría? ¿Por qué? Porque como nos explica la Escritura de Dios, sabían perfectamente de dónde era el Cordero de Dios. Mire cómo es el asunto, pero dejemos que la Escritura siga diciéndonos más adelante. Escucha, te voy a llevar, aleluya, al libro de Marcos capítulo 6, versículo 3. Bendito Señor, gloria y honra al Señor. Escucha lo que dice aquí la Escritura del Señor.
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? La escritura de Dios confirma, aleluya, gloria a Dios, la procedencia del Cordero de Dios aquí en esta tierra. Cuando Él estuvo enseñando esta bendita palabra del reino de los cielos. Aleluya. Y digo yo, los judíos estaban como volviéndose locos, porque cómo era el asunto de que conocían perfectamente a Jesús con el oficio de carpintero, aleluya, y de un momento a otro lo encontraron predicando en las sinagogas el evangelio del reino de los cielos, donde ellos se escandalizaban y quedaban atónitos, con la boca abierta, los pelos de punta, anonadados, de ver semejante sabiduría que tenía el Cordero de Dios. Pero déjame decirte, apreciado amigo, que estaba el mismísimo Dios entre los judíos, quien estaba predicando en las sinagogas. Era el mismísimo Dios que hizo este impresionante, impactante y espectacular universo. El mismo Dios se estaba predicando a sí mismo. ¿Se da cuenta? Aleluya, bendito Dios. Como le dije en predicación anterior, la sabiduría y el entendimiento del Cordero de Dios traspasa todos los poderes de este mundo. No hay hombre que pueda ganarle al Maestro de Galilea en sabiduría y en entendimiento. Fíjese cómo es el asunto, por favor. Prestemos atención lo que dice más adelante la Escritura de Dios. Escucha lo siguiente. Él les dijo, el Cordero de Dios dijo a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aleluya, bendito Señor. Mire, qué hermosa es la escritura de Dios. Estratosférico, de gran impacto. Y déjame decirte, tal como es la escritura de Dios, así mismo es el Cordero de Dios. Bendito Señor. Gloria y honra para el Maestro de Galilea. El Cordero de Dios les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Bendito Dios. Santo es el Señor. Respondiendo Simón Pedro, ¿quién más? El apóstol Pedro. Aleluya, bendito Dios. Dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito Señor. Gloria y más gloria para el Señor. La contestación del apóstol Pedro nos da a conocer la escritura de Dios, que este varón de Dios siempre estaba atento a la predicación del Cordero de Dios. Pedro sentía los sabores de la palabra de Dios que salía de la boca del Cordero de Dios. Bendito Señor. Bien se oye por allí a los hombres naturales, aleluya. Bendito Dios, que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, Dios también tiene su eslogan o sus proverbios. Aleluya, bendito Dios. El que se junta con sabio, sabio será. El que se junta con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, sabio se volverá. Mire usted cómo es el asunto. Por la misma razón, sus discípulos, y específicamente nos da a conocer la escritura de Dios, sobre el apóstol Pedro, que siempre le interesaba, aleluya, gloria a Dios, a todo lo que era su maestro. Bendito Señor. Esto quiere decir que todos los que somos discípulos del Cordero de Dios debemos llevar estas referencias bíblicas que están anotadas en este libro llamado la Biblia, que es la palabra de Dios. Santo Sambalaba Ripa, Sasa, aleluya, bendito Cordero de Dios. Y el maestro de Galilea les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Inmediatamente respondiendo, el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Contundente, sin titubear y sin miedo, se lo dijo cara a cara al Cordero de Dios quién era él. Respuesta correcta. Aleluya, gloria a Dios. Como que si fuera Pedro un alumno del Señor Jesucristo. Estaba dando la lección aprendida. Aleluya, de su maestro, como es el maestro de Galilea. Mire usted cómo tenemos que ser los discípulos del Señor. Cuando llegue el momento oportuno de contestar o de hacer preguntas, el discípulo del Señor tiene que estar seguro y haberlo vivido la palabra de Dios y venir haciendo la voluntad de Dios para que usted no titubee, no tiemble sus canillas en el momento que tiene que actuar con el Dios de los cielos. Bendito Señor.
Mire cómo es el asunto. Gloria y honra para mi Señor. Le voy a llevar a la cita bíblica del libro de Juan, capítulo 6, versículos 68 y 69. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a colocar la Biblia de la siguiente manera para poderle llevar yo a los versículos. Aleluya, gloria al Señor. Escucha esto, lo que dice. Bendito Señor. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La lección bien aprendida del apóstol Pedro para poder contestar a la pregunta que hacía el Cordero de Dios a sus discípulos, que era esta: ¿y vosotros y ustedes qué decís de mí? ¿Quién soy yo? Aleluya, bendito Señor. Y el apóstol Pedro, sin miedo, sin temblar, sin titubear, le dice esto. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Correcta la respuesta del apóstol Pedro. De tú a tú, delante de su maestro, delante del Cordero de Dios, dando la lección oral. Bendito Señor, aleluya, como que si fuese un alumno. Bendito Dios. Y dando este examen oralmente, bendito Dios, como que si fuese a pasar de año al siguiente grado del conocimiento de esta bendita palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado, y aún más, escrito en este maravilloso libro llamado la Biblia, que es la palabra del Señor. Santo Samalaba arriba, sasa, aleluya, bendito Cordero de Dios. Mi alma y mi corazón te engrandice, Señor, porque tú eres bueno por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bendito Señor. Usted no se me distraiga, que sigo acomodando aquí la escritura de Dios para seguir en la predicación. Aleluya, bendito Señor. Escucha esto, por favor. Entonces le respondió Jesús. ¿A quién? Al apóstol Pedro. De la siguiente manera. Présteme atención, por favor, para que usted escuche cómo fue esta contestación de parte del maestro de Galilea hacia su discípulo Pedro. Entonces le respondió el Cordero de Dios al apóstol Pedro: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Aleluya. Bendito Dios. Mire, esta es la consecuencia de haber preguntado. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Señor. Haber preguntado el Cordero de Dios a sus discípulos que quién era Él. Aunque el Cordero de Dios lo sabía totalmente, la opinión del corazón de sus discípulos, pero Él quería saberlo con voz audible, de tú a tú. Entre el maestro de Galilea, él escuchando, y los discípulos hablando sobre esta pregunta. Y ocasionó todo esto. Y llegó a saber el apóstol Pedro cómo él estaba tan seguro de conocerlo, quién era nuestro Señor Jesucristo. Mire, y viene la afirmación de parte del Cordero de Dios para el discípulo Pedro. Entonces le respondió el maestro de Galilea y le dijo al apóstol Pedro: bienaventurado eres Simón, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, porque no te reveló ningún hombre. Aleluya, gloria a Dios. Sino mi Padre que está en los cielos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Afirmaba así y daba testimonio el Cordero de Dios al discípulo Pedro. ¿Cómo cree usted, apreciado amigo, respetable audiencia, creación de Dios y pueblo de Dios, cómo se sentiría en ese momento el apóstol Pedro de lo que le estaba dando este testimonio el mismísimo Dios que hizo este espectacular universo impresionante e impactante? Bendito Señor. Santo Sambalabarriba. Sasa. Aleluya. Bendito Cordero de Dios. Déjeme decirle lo siguiente. Esto le sirvió al apóstol Pedro y al resto de los discípulos para afirmarse más en el Señor. Con todo esto, salió privilegiado el discípulo Pedro, juntamente con el resto de los discípulos. Usted tiene un poquito de idea todo estas cosas que suscitaron cuando el Cordero de Dios estuvo aquí en esta tierra. Mire usted cómo se desarrolla la predicación que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo y que ahora estamos llevando la predicación del Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque tal como el apóstol Pedro, como el resto de los discípulos,
Son discípulos que estaban en ese momento con el Cordero de Dios, ocasionando todo este desarrollo bíblico. Aleluya. Impresionante e impactante. Aleluya, gloria a Dios. Delante de sus propios discípulos. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que ocasionó la pregunta del Cordero de Dios a los discípulos. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen de mí? Decía el Señor Jesucristo. Aleluya. Como le vengo comunicando, como le vengo predicando en este preciso instante, que nuestro Señor Jesucristo era hijo de carpintero aquí en esta tierra. Porque le escogió de nuevo a los judíos, porque bien conocían perfectamente que el Cordero de Dios tenía oficio de carpintero y de un momento a otro lo encontraron predicando esta bendita palabra como es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las sinagogas, allá en la nación de Israel. Bendito Dios, en Jerusalén, Samaria, a las orillas del río Jordán, pueblos aledaños. Aleluya, bendito Dios. No había sitio en la nación de Israel que no fuese predicado este evangelio. Aleluya, personalmente, que lo realizaba el Cordero de Dios. Los judíos eran privilegiados en ese asunto. Fíjese usted, aleluya. Bendito Señor. Vea cómo es el asunto, cómo nos viene explicando la Escritura de Dios. Vaya pregunta que hizo el Cordero de Dios a sus discípulos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo al apóstol Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, no te reveló hombre alguno, aleluya, gloria a Dios, sino mi Padre que está en los cielos, dijo el maestro de Galilea al apóstol Pedro. Inmediatamente sigue el discurso de esta bendita palabra, aleluya, el Cordero de Dios, y sigue afirmando así de esta manera a los discípulos del Señor. Y yo también te digo, dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, dice la Escritura de Dios, aleluya, aleluya, bendito Señor, dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, dice la Escritura de Dios, aleluya, bendito Señor, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir, aleluya, gloria a Dios, que tiene protección de parte de Dios la iglesia del Cordero de Dios. Bendito Señor. Fíjese cómo es el asunto. Declara aquí nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro y dice: y yo también te digo, dice nuestro Señor Jesucristo, que tú eres Pedro, que tú eres Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire usted, este varón de Dios llamado Pedro dio
la lección oral de la palabra del Señor al Cordero de Dios y sacó una nota de sobresaliente, una nota de perfección, a donde vino la bendición de parte del Cordero de Dios hacia la personalidad del discípulo Pedro. Y lo que usted acabó de escuchar en el versículo 18, lo que le dijo el Cordero de Dios al apóstol Pedro. Aleluya, bendito Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie me la tocará. No habrá viento ni marea. No habrá de temblores ni terremoto. No habrá ninguna cosa que toque, aleluya, gloria a Dios, a mi iglesia, dice el Cordero de Dios. Santo Samalaba arriba, sasa, aleluya. Bendito Señor. Mi alma y mi corazón te engrandece porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El Cordero de Dios manifiesta en la escritura de él, aleluya, y el Espíritu Santo revelándonos, y a ti te daré, Pedro, las llaves, aleluya, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Alabado sea su nombre, Cordero de Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Fíjese usted lo que es ser un discípulo fiel al Cordero de Dios. Mire lo que es de importante ser un discípulo del Señor haciendo la voluntad de el Señor Dios Todopoderoso. Fíjese lo que es de ser un discípulo del Señor poniendo atención a la enseñanza de la palabra, como es el Evangelio del reino de los cielos, que es de propiedad del Cordero de Dios. Este varón de Dios sacó una calificación de sobresaliente, sacó una calificación perfecta, aleluya, gloria a Dios, donde recibió la bendición de parte del Cordero de Dios al apóstol Pedro. Fíjese usted las bendiciones, aleluya, de parte del Dios Todopoderoso. Fíjese usted cómo quedó Pedro en ese momento, aleluya, bendito Dios. Maravillosa la palabra de Dios. Se destacó aquí el apóstol Pedro. Esto que ha hecho el discípulo Pedro, aprovechando la circunstancia de aquel tiempo que lo tenía a su maestro junto con él, Pedro no desaprovechó absolutamente nada de su maestro. Lo aprendió todo. Mire cómo tiene que ser un discípulo del Señor, fiel a la causa. Bendito Señor. Gloria y honra para el Cordero de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por toda la eternidad. Padre querido, en el nombre de Jesús, gloria y honra a tu nombre, Señor. Tremendo, espectacular la enseñanza, Señor, que diste en aquel tiempo cuando tú te encontrabas aquí en esta tierra. Esta bendita palabra, esta predicación que lo realizó el Cordero de Dios, llevó a cabo con preguntas, aleluya, y que tenían que responder sus discípulos. Y específicamente fue el apóstol Pedro que llevó la batuta
de esta circunstancia, de esta situación, de las cosas que se estaba dando y ocasionando en ese momento que llevaba, aleluya, gloria a Dios, estas preguntas de parte del Cordero de Dios, porque a él le interesaba saber la opinión de los hombres, la opinión de los judíos, qué decían que quién era él. Como a él lo conocían como hijo de carpintero, de oficio de carpintero, aleluya, y de un momento a otro lo encontraron los judíos predicando en las sinagogas, aleluya, la sabiduría y el entendimiento, aleluya, que exponía el Cordero de Dios. La gente quedaba atónita, con la boca abierta, y se preguntaban los judíos los unos a los otros, y decía, ¿de a dónde tiene tanta sabiduría? Y ya ve usted que las citas bíblicas nos ha venido dando los argumentos necesarios para que testifique el Dios de los cielos así lo que dejó realizando el Cordero de Dios en esta tierra. Mire cómo es todo este asunto. Entonces, pues los judíos se volvían, como locos, porque como lo conocían al Señor Jesucristo, que tenía de profesión carpintero, y como le vengo diciendo, de un momento a otro, el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio del reino de los cielos en las sinagogas, en toda la nación de Israel, sanando, dando sanidades, libertando a los endemoniados, aleluya, gloria a Dios, con las obras que realizaba el Cordero de Dios. La gente se quedaba en shock, anonadado, helado, con la boca abierta, y rápidamente se difundió la fama del Cordero de Dios. Oiga, como nosotros no tenemos idea. Y fíjese usted que comenzó él predicando en la nación de Israel, en diferentes ciudades, aleluya, como ya le vengo anunciando, bendito Dios, y fue a toda velocidad la fama de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que salir de la nación de Israel hacia lo último de la tierra. Como que le quiero decir que no soportó el poder de Dios la nación de Israel y tuvo que salir, aleluya, hacia otras naciones. Y hoy por hoy tenemos el conocimiento de Dios a nivel del globo terráqueo, aleluya, bendito Dios, y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, hasta que encuentre hasta el último individuo. Tiene que saber esta sabiduría, este entendimiento del cielo. Aleluya, bendito Señor. Gloria y honra para ti, Cordero de Dios. Muchas gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho. Alabado sea su nombre, Señor, por toda la eternidad. Esto es de gran impacto, todo esto que dejó realizando nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eres mi motivación de vivir, Señor. Aleluya. ¿Qué haría yo sin ti, Señor? Gracias, Señor. Gracias por todo lo que usted ha hecho con el hombre. Bendito Dios. Gracias, gracias, mil gracias. Amén, amén, amén.
Lluvia de bendiciones para Sudamérica, lluvia de bendiciones para Centroamérica, lluvia de bendiciones para Norteamérica, lluvia de bendiciones para el continente latinoamericano, lluvia de bendiciones para el continente europeo, lluvia de bendiciones para el continente asiático, lluvia de bendiciones para el continente africano, lluvia de bendiciones para el polo norte, polo sur, lluvia de bendiciones para los 5 continentes. Aleluya, bendito Señor. Lluvia de bendiciones para la creación de Dios. Y la gloria es del Maestro de Galilea por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.